se compartió a Isabela, a Mario Bahamonde, que es su privilegio estar con alguien que tiene ese ADN, que sus conversaciones uno entiende que hay un paso de esta persona y para la cultura antofagasta. Yo conocí, bueno, confieso que yo conocí a Osvaldo alrededor de los 7 o 6 años. Yo estudié con el hijo menor de Osvaldo, Simón. Yo no sabía mucho quién era. En Venezuela, solamente donde iba a la casa de Simón, veía un gran señor ahí con su atril, su esposa, y era como bien motivante y bien extraño, porque yo que soy hijo de un administrador particular de La Pampa, mi padre toda su vida era hacia la pega contado, mi padre contaba dinero, entonces era mi padre echando dinero en su maquinita y después ir a la casa de un señor con atriles y haciendo cosas un poco mágicas, las mismas cosas que yo hacía, por ejemplo, en el ramo de artes plásticas. Ahí entendí, o sea, el ramo de artes plásticas no era un decoro, entendí perfectamente que era un señor adulto y muy importante también estaba así. La segunda vez que conocí directamente ya en persona a don Osvaldo fue cuando fui colega y socio de la PEC, de la Agrupación de Cultura y Cultura de Chile, filial de Antofagasta, el cual Julio también fue parte, fue presidente, don Osvaldo acá, presidente histórico de la PEC, yo también. Y una de las primeras cosas que me comenta Osvaldo sobre mí, me dice: uno te hace cargo de la historia. Entonces ahí de Osvaldo me mandó a estudiar historia. Para hacer un marco, bueno, mi visión en esta estructura de conversatorio es crear hacer un marco a algo muy difícil de atrapar, como lo es un artista que busca no ser encasillado. Los artistas odiamos que se nos pongan mote, pero también odiamos los estilos, ¿eh? Pero para ustedes como público, les traigo un texto que habla sobre un importante movimiento ideológico de Latinoamérica, que es el realismo mágico, el cual don Osvaldo aceptó y me dijo: sí, puedo ser parte de él, antes de ponerlo. Este es un texto, es una tesis de un estudiante de una universidad española que se llama María Ramírez y José María Marco. Es una tesis, o sea, ojalá le haya ido bien, porque si no me voy a quedar muy mal con él. ¿Se entiende ahí o no? Dice: la acepción del término realismo mágico que más conocemos es la referida al movimiento literario surgido en Latinoamérica a mediados del siglo XX. De hecho, podríamos decir que el realismo mágico es la corriente literaria más célebre y representativa de América Latina. Dentro de este movimiento literario podemos enmarcar a escritores tan destacados como Rufo, Gabriel García Márquez y la chilena Isabel Allende. Estos y otros autores escribieron obras caracterizadas por mezclar elementos maravillosos y realidad con una gran naturalidad, en las que cobra una gran importancia el mito y los temas relacionados con el continente. Cercana en tiempo y espacio al realismo mágico encontramos la identidad latinoamericana, configurada a finales de la década de 1960 y 1970 en América Latina. Un paréntesis, estoy leyendo del género literario porque también esta cultura es como muy disperso, es como muy disperso. Como encontraste los documentalistas mexicanos, a Osvaldo y a variado. Ahora, si me preguntan a mí, para mí todo pintura es realista mágica. Toda pintura es surrealista porque parte de una imagen, y toda imagen es en una conciencia, eso es que un sueño, de algo claro. Sí, en un contexto de crisis económica y política y sobre todo de valores, la sociedad latinoamericana, marcada por un sentimiento de fracaso, pone en jaque la efectividad de las ideas europeas occidentales. Frente a esto, en el continente se defiende e impulsa la configuración de una identidad supranacional, cimentada en los elementos comunes, pero también en la diversidad y asimetrías entre los pueblos de Latinoamérica. Existen diversos autores que han apoyado esta idea de identidad latinoamericana y el impulso de ella. A finales de la década de 1960 y 70, América Latina se enfrenta a un periodo caracterizado por el agotamiento del modelo de industrialización populista, perfeccionista y dirigido por el Estado, y los consecuentes golpes de Estado militares. En este momento, la sociedad latinoamericana se vieron afectadas por los persistentes problemas económicos y la extendida pobreza, así como las violentas represiones perpetradas por los regímenes militares. Asimismo, los ciudadanos latinoamericanos
se sintieron decepcionados ante el fracaso de los sueños de industrialización y de la modernización rápida de los años 60. Toda esta problemática hizo que los individuos dudaran de la efectividad de las ideas europeas occidentales como solución a lo que acontecía en el continente latinoamericano. Ante esta situación, y reforzados por un sentimiento de fracaso continuo, los intelectuales de Latinoamérica inician un proceso de reevaluación de la identidad. Además, los golpes militares y la consiguiente estricta dictadura de finales de los años 70 y 70 reflejaron las dudas sobre, comillas, la verdadera identidad latinoamericana y la naturaleza de las teorías que habían inducido esos sueños. En este contexto de crisis y sentimiento de fracaso, renace la discusión entre dos modelos culturales opuestos. Por un lado, el modelo europeo racional ilustrado, que defiende la razón instrumental para dominar la naturaleza y alcanzar el progreso material. Por otro lado, encontramos el modelo latinoamericano simbólico-dramático, que duda de la razón instrumental y propone una aproximación estético-religiosa de la realidad. El realismo mágico define el continente americano como una realidad mágica, maravillosa, muy alejada de la sobria realidad europea. Aunque esta identificación latinoamericana con lo maravilloso resulte sorprendente, la visión maravillosa de América no es algo nuevo, pues existe crónica de los conquistadores europeos que presenciaban maravillados el mundo insólito que ofrecía el nuevo continente. En esta misma línea, Isadora Romero señala que la identidad es el realismo mágico, comillas, se ve presentada en la búsqueda y afirmación de lo propio, sostenida por grupos de autores conectados entre sí, tratando de mantenerse en comunidad temática y estilística. Añade la autora que el realismo mágico responde y actúa como una reivindicación histórica desde el enaltecimiento de los rasgos particulares de la región, aceptando tanto influencias externas como las propias, que son producto de las culturas ancestrales, así como del mestizaje y del colonialismo. Más allá de la reivindicación de lo regional y la aceptación de influencias pasadas, podemos mencionar dentro del realismo mágico otras características que ayudan a establecer una relación entre el movimiento literario y la identidad latinoamericana. En primer lugar, debemos señalar un rasgo muy característico del material maravilloso, el mito. Los autores del realismo mágico recurrieron al mito para adaptar sus obras de un ambiente entre real e imaginario. En referencia a este aspecto maravilloso y mítico del realismo mágico, Ángel Balbuena afirma, comillas, la elaboración del realismo mágico presupone una visión de un mundo sorprendente y una realidad en la que la fantasía y el mito forman parte de ella. Según el autor, durante el realismo mágico, el mito pasó a ser el elemento fecundante de historias y novelas, revalorizándose su carácter de herramienta primordial para captar los mecanismos del pensamiento analógico. Aquí termino más que paso de vida. Otro rasgo del realismo mágico que podemos relacionar con la identidad latinoamericana es el simple hecho de que dicha corriente literaria surgiera en el continente americano. Muchos autores alegan que gran parte del éxito del realismo mágico y el posterior boom a la sensación de pertenencia de sus escritores demostraron un idéntico ámbito cultural pese a las distancias, nacionalidades y las mismas diferencias entre ellos. Resulta interesante que el realismo mágico configure una generación de autores que por primera vez en América Latina comparte ideas y un compromiso de búsqueda identitaria representada por sus textos que han escapado a las particularidades de los países de cada uno, donde comparten una historia en común. Esta bandera de lucha que tenemos los artistas, bueno, yo la escuché primero acá a mi colega Julio Sepúlveda, fue profesor mío y profesor de historia, y Eduardo también. Y siempre estaban con este discurso de la identidad, el cual uno muy joven que ojar, y claro, fui entendiendo el tema que era una gran causa, una gran bandera tomar, y era motivante para crear. Es decir, me digo como creador, ¿qué me pasa pasar de tendencias mundiales de lo que hacen otros artistas globales, el cual podría imitar ciertos rasgos y tener ese éxito que se lleva al sistema con la industria, o hacer un camino más corto, más fácil, pero quizás no tan se puede decir, reafirmado al sistema,
que es ir a las cosas mismas, ir a mi territorio, ir a mi playa, mi familia, mi persona, mis amigos, y pintarle de ahí. O sea, para mí eso es más fácil incluso, y es más consecuente como producción artística. Bueno, eso lo aprendí acá de estos colegas amigos, y está, o sea, aún sigo más. Esto es un contenido importante para dar un marco a la obra de un autor. El otro contenido importante, y esto lo voy a resumir, es una tendencia que tiene, si bien es cierto, el estilo surrealista del año 1920 fue el que marcó, como que se apropió del término del sueño, motivado por la investigación que hizo Sigmund Freud. Para mí, yo creo que, por ejemplo, el real surrealismo viene ya del Renacimiento con las pinturas de Botticelli. Botticelli fue el primer autor en el cual yo vi que primero pintaba mujeres, las pintaba desnudas, mostraba la carne, las pintaba flotando, las pintaba naciendo y los ponía en el centro. En el cual el Renacimiento la idea era antropomorfa, y Botticelli se atrevió a poner a la mujer como objetivo, como tema. Los sueños, porque veo en la obra de Ubaldo, veo un orden en el cual me referencia mucho a un pupilo que tuvo Sigmund Freud, que es Carl Jung. Carl Jung se enojó con Freud porque Freud atribuía todo lo que fuera sueño a un diagnóstico médico como un error del sistema. Carl Jung no. Carl Jung proponía que el sueño era más diagnosticable hacia algo positivo. Carl Jung fue el primero que habló acerca de la importancia de la sombra, de los aspectos negativos que tiene el ser humano, y cómo integrarlos en algo positivo. Bueno, Carl Jung fue el inventor del término arquetipo. Arquetipo significa algo que está en el inconsciente común y que se construye desde un vacío que no tenemos explicación. Por ejemplo, cómo graficamos el sol, cómo graficamos la luna, cómo graficamos el amor. Todos los signos son parecidos en China, acá mismo en Aymara o en América, o sea, cómo se nos van apareciendo. Ahora, Carl Jung, lo importante que nos habla desde este deseo que tiene el ser humano. Carl Jung explica que el deseo nace desde el vacío en cómo lo configuramos. Es decir, existe un ánima, cuando yo como ser masculino hombre creo un ánima en este vacío que es mi opuesto, es decir, mi opuesto femenino. Entonces dice que desde este vacío yo deseo esa oposición. Es un término un poco dialéctico, y al desear esa oposición, ese vacío femenino, se refiere directamente, históricamente, a todos los femeninos que puede tener un hombre, en este caso Don Juan, que puede ser su madre, su amante o sus hijas. Bueno, Jung dice que esas configuraciones se funden o se confunden en una sola, y eso es lo que pasa con el objetivo de Don Juan, con la obra de Don Juan. Eso quería un poco cerrar para que el amigo Julio entre por eso la cultura o por la carne de la Bueno, buenas tardes a todos y todas. Permítanme decir un par de cosas antes. Primero, quisiera felicitar al museo, al servicio, por esta iniciativa, porque me alegro que desde un espacio público se esté preocupando, se esté recogiendo este tema de las artes visuales. Aquí que estamos inundados a veces con propaganda del arte desde otras perspectivas. Y recuerdo que hace un rato, cuando estuvo en el interinato Patricio Álvarez, hicimos una interesante investigación que vinculaba distintos saberes, ¿no?
arqueología, estaba la escuela también, ¿no? Antropología y arte buscando en el arte rupestre el piso, el origen, ¿no? Esta idea de que hablaba un poco Marco de lo propio, de la identidad, ¿no? Hay por lo menos yo tengo una posición de sentar la identidad en algún momento, que es lo nuestro. Porque bueno, lo otro y ha continuado esto potentemente con René como director, ¿no es cierto? A quien te visito nuevamente, por favor, René, esto lo echamos de menos. También quisiera decir que es un tremendo honor que el maestro haya pedido que esté presente esta noche y por supuesto compartir cartel con mi querido amigo y colega Marquito. O sea, Marquito le digo porque él dice que fue alumno mío, en realidad fuimos compañeros, pero yo lo quiero mucho. ¿Por qué tiene importancia este tema? Porque un grupo humano sin bienes simbólicos propios no es una sociedad. Podrá ser un campamento, podrá ser esto, pero cuando a una sociedad se le puede medir su expresor cultural en función de sus bienes simbólicos propios. Por eso miramos a ver. Por eso estamos aquí hablando de cuando en nuestra región se habla de arte, normalmente hay como distintas líneas, pero suelen aparecer, últimamente han habido cosas interesantes también, pero suelen aparecer muchas como repeticiones básicas de trabajos miméticos, digamos, ¿no? Y eso pareciera que inunda mucho el texto. Cuando las plataformas que pudieron cantar pelotas, propaganda, intentan ocupar un espacio, pero aquí estamos frente a un laborioso artista que, corríjame maestro si me equivoco, está en 73 años de oficio ya. 73 años. 63. Pero en realidad son más, es decir, entre el año 60 hasta ahora son 63 años, pero yo comencé como dibujante gráfico en la revista El Pedeca, en la revista Pobre Diablo, en la revista El Cabrito, ilustrando chistes, ¿no? Y todo cambió porque un día se me ocurrió preguntarle, escribirle a René Ríos, porque en ese tiempo yo había tomado había contratado unos cursos por correspondencia argentina. Y me dijo René Ríos, me dijo, no hagas mal, vente a estudiar a Santiago. Yo estudié en Bellas Artes y me fui a Bellas Artes. En el intercambio pasó por Valle Camilo Mori, del Nacional de Arte, que vio mis cosas, pasó Andrés Sabela, que vio mis cosas, de tal manera que cuando yo llego el año 52 a Santiago, a Bellas Artes, ya tenía un respaldo bastante importante. Hasta el punto de que yo ingreso a Bellas Artes en mayo, en abril, a fines de abril ingreso a Bellas Artes y a comienzos de mayo inauguro mi primera exposición en la Sala del Pacífico,
de la editorial del Pacífico en la primera cuadra humana. Entonces, mis profesores estaban escandalizados porque decían, pero ¿cómo estás recién ingresando a Bellas Artes y ya estás partiendo con una exposición en la primera cuadra humana? Yo les decía, bueno, es que así se dieron las cosas. La cuestión es que lo que yo presenté ahí durante muchos años no le di ninguna importancia, o muy poca importancia, porque yo después también pasé a una pintura de contenido político, pasé a pintura de contenido costumbrista, después a pintura de contenido religioso, y olvidé esa primera parte de pintura. Sin embargo, a esta edad, a los 91 años, estoy comenzando a redescubrir esa primera parte de mi pintura. Porque Víctor Carvacho, historiador del arte y crítico de arte, escribió un artículo en la revista El Debate, me acuerdo. Y en ese artículo me dice, pone como título, ha renacido, ha rebrotado una raíz del arte diaguita en Chile. Ha rebrotado una raíz del arte diaguita. En aquellos años no me dijo mucho, pero ahora me lo dice todo. Ahora lo entiendo. Es decir, mi pintura es la pintura de un mestizo latinoamericano. Sangre hispana e indígena, más indígena que hispana. Es decir, acabo de terminar de escribir la historia del arte en la región de Antofagasta. 12.000 años de historia. Y más de alguien me ha preguntado, ¿con qué capítulo te identificas más tú en tu historia del arte? Y a mí no me cabe la menor duda. Yo me identifico con el arte prehispánico. Me identifico con el arte diaguita, con el arte atacameño, con el arte mapuche. Pero fundamentalmente me identifico con el arte atacameño y el arte diaguita, porque yo soy de la cuarta región. Entonces, para mí hay todo un mundo ahí. Los observatorios astronómicos. El Cristo de Elche. La obra de Gabriela Mistral, que es un verbo, en cierto modo, labrado directamente en la roca. Es un verbo labrado en la roca. Todo esto dentro del clima del realismo mágico, porque nada más mágico que el Cristo de Elche. Anunció que iba a ascender a los cielos sobre la torre de la iglesia de Vicuña, se lanzó, pero cayó. Yo lo vi predicar, yo lo vi seguido por la calle, por niños, mujeres. Entonces, cuando hablamos del surrealismo europeo y hablamos del realismo mágico, es algo que nosotros acá lo vivimos. Basta con ir a la Virgen, a visitar a la Virgen de la Pirámide, donde vive muy poca gente. Una pregunta con respecto a esos lugares, o valles. Cuéntenos, ¿qué pasó en Río Hurtado? Río Hurtado es una localidad que queda arriba, entre los valles, viene el río Guatalama, ¿se llama ese río? Guamalata. Es una localidad que ¿qué andaba haciendo usted en el año? ¿Qué año fue? El año 60. ¿Qué andaba haciendo en Río Hurtado? ¿Y qué El año pasó? 60, qué cosa política. Que la cuente, dice que son cosas íntimas.
yo subí a pintar a Octavo. Durante 2 o 3 años, ningún verano quise subir al río Octavo. Me sentía atraído porque había estado a los 5 o 6 años, había estado en Octavo y había jugado con una niñita con un traje de saco teñido de verde. Yo creo que ella tenía unos 6 años, yo también tenía unos 6 años y había estado junto a ella. No creo que haya jugado mucho, pero la contemplaba, la miraba. Y el año 60, cuando subo a Octavo, me encuentro con ella. Y es mi actual esposa, por la cual hemos cumplido 63 años de casado. Y Hulda para mí es mucho más que su físico. Para mí son las montañas de Octavo, es lo verde de Octavo, es el ruido de los arroyos y del río de Octavo. Es decir, para mí es la naturaleza encarnada, ¿no?, de esa región de mi esposa. Y yo creo que es algo que es valedero para todas las damas que conocemos. Ellas son nubes, ellas son agua, ellas son lluvia, ellas son noche, ellas pertenecen al mundo de las 10:30 de la mañana, pertenecen al mundo de la madrugada, pertenecen al mundo de la madre tierra. Es decir, para mí son un misterio. Maestro, muchas gracias. Vamos a continuar conversando, pero tenemos que intentar llegar a lo que bien convoca, que es una exposición suya sobre un grupo de obras, ¿no? Entonces, usted nos ha perfectamente ilustrado una muy buena presentación. Lo que me gustaría agregar es, para nosotros, digamos, por qué Waldo Valenzuela ¿por qué tiene Waldo Valenzuela? Digamos que es un artista tan destacado que nos hace admirarlo, que va a trascender. Vale, muchas gracias. Pero se ve ahí. Porque Waldo Valenzuela es un artista con lenguaje propio, tan simple como eso. Voy a acordarme de algo que le escribí al mismo hace un tiempo acá. En única casa es la condición del pintor o artista en general que logra desarrollar un lenguaje. Esto es una obra que, más allá de la técnica y la temática, permite reconocer a un autor en particular. Se trata además de imágenes antes inexistentes o que no habían sido mostradas de tal modo. Existen en ella rasgos de una familia de formas a la que pertenecen, singularidades técnicas y o expresivas que contribuyen a su definición. La obra emerge de un tiempo, de un contexto, conversa con el universo al que pertenece y se expresa en un tono de voz nueva. Esta distinción máxima a la que se puede aspirar en el arte supone un logro creativo trascendente. Son a quienes se les copia, los que hacen escuela, los originales. Bueno, uno de esos es Waldo Valenzuela, es el fascismo. Decía que lo que tenemos hoy día en la exposición que vamos a ver en un rato más es un conjunto de obras
arriba, y las escogimos en función de que del universo seleccionado, algunas nos parecen obras que están en la línea del lenguaje más clásico de Waldo Valenzuela, ¿no? Y con algunas vamos a hacer un contraste y otras que no. Esta se llama La Dormida. Es un intento de hacer una pequeña interpretación, maestro, con el respeto y con la autorización suya. Dice, se presenta como una... A ver, lo que muestra Waldo Valenzuela aquí es pura sensualidad. Él nos habló de estos tres caminos, de estos tres campos. Nosotros conocemos profunda vida espiritual, pero estas obras son pura sensualidad. Incluso le decía hace un rato, maestro, cuando estaba escribiendo esto, La Dormida, se me ocurrió el Cantar de los 2000. Y él me dijo, mejor, seguramente después lo explica él, que lo explica mejor, ¿no? Las distintas interpretaciones del Cantar de los 2000. Bueno, La Dormida se presenta como una inocente imagen de mujer recostada durmiendo sobre un bordado de flores y delicados pétalos de luces contrastadas que ambientan oníricamente la imagen. Sin embargo, sus redondeadas formas, un seno esférico que se despega de su abundante cabello, su cadera levantada en un azul en la tonalidad de la luz justa para acompañar el calmo sueño de ese cuerpo estirado horizontalmente, contrasta en la luz rosa cálida que la recorta y la mezcla con un vulcán fulgurante. Una luna con aureola circular deja planteada una relación gráfica entre ella y el fuego y lava expulsado por el horizonte. En esa imagen tan inocente, tan como que pareciera la niña durmiendo, hay todo un fuego, hay toda una poesía dramática de fondo que alude a la naturaleza, que alude a lo que hablaba Marcos inicialmente, ¿no es cierto?, de este gran marco teórico, que alude a lo que el maestro nos hablaba hace un rato de cómo la mujer, territorio, cerros, en fin, pero lo muestra, ¿no es cierto?, con esta gracia plástica de ir contorneando, definiendo, poniendo las cosas justas. No sobreabunda cuando Valenzuela, pone lo que hay que poner, pero en esta condición, digamos, de construir gráficamente con esa circunferencia horadada y del volcán, hace una cercanía que ya lo quisiera un director de cine. Bueno, bastante vinculado con eso, veo otra obra de este conjunto que se llama Cabellera Lunar. Y no sé dónde está. ¿Mario? Perdóname, pero yo tengo un computador rápido y debería de traerlo. Esta. Cabellera Lunar. El vínculo tiene que ver fundamentalmente con la construcción gráfica, ¿no? De nuevo la idea de este círculo horadado. Con la figura femenina ahora erguida y luminosa, esta obra se vincula a La Dormida por la particular relación gráfica que se establece al representar nuevamente la luna con la aureola en perfecta circunferencia, con un gran orificio como signo de amplificación.
que la cercanía con el pubis gráficamente contrastado, puro, resultan plenamente enlazados por la mano, así como un potente signo. El recurso de la redondez del seno y del cabello abundante, igual que en el anterior, remarcan el sentido de la imagen, ¿no? En ambos además ocupa planos, el plano de abajo y el de arriba, y el pie izquierdo y el derecho. Hay una geometría de fondo en Osvaldo Valenzuela siempre muy justa, muy simple y muy equilibrada. Esta es la penúltima. Esta la escogí porque contrasta con la no pertenece, y cuando ustedes vean todas las obras arriba, lo podremos conversar. Esta se llama Hermana. A pesar de comparecer dos cuerpos femeninos desnudos, es un cuadro de poder y fuerza. Se escapa del conjunto que refleja la sensualidad femenina. Existe una tensión entre ambas figuras, movimiento apretado, equilibrado. Las diagonales negras, como brazos, que unen, replican las diagonales de las piernas en sentido contrario. Crean un campo de fuerza. Mientras arriba del cuadro surge la entidad de roja cabeza, un tercer personaje. Un padre, cuyos brazos negros están sujetando en tensión las dos figuras. Esta obra de marcada simetría estelar se ancla en las familias de forma, más literalmente, de la pintura americana de los 60. Cíclica, monumental, recuerda a tamaño. Evoca nuestra imagen actual de Siqueira, aquella extraordinaria y potente obra. Pero se escapa de este universo de pura sensualidad. Aquí concluye. 5 flores. La flor hermosa, serena, llena de vida carnosa, generosa, manifiesta un movimiento como si flotara suave, con infinitos pétalos lentos. Se muestra apetecible y se construye con el contraste, en cuyo fondo, contraste de colores de fondo. Los rostros inequívocamente femeninos, los fragmentos íntimos del cuerpo de mujer, dan cuenta, como el susurro visual, de un universo de vida sensual. El equilibrio regular del fondo, tanto vertical como horizontal, la la libertad flotante de la flor figura. El manejo tonal de esta obra es una lección maestra. No quiero dar la lata, maestro, me atreviese a hacer interpretaciones. Muchas gracias. No, gracias. Y me gustaría A veces cuando estoy bocetando junto a mi esposa, surge la imagen de una mujer. Mi esposa me pregunta siempre, ¿quién es? ¿Quién es? Yo le digo, no sé porque acaba de nacer, acaba de nacer, ¿no? Los pintores, los artistas plásticos, somos paridores de forma. Paridores de forma. Constantemente estamos dando a luz, estamos pariendo formas, criaturas nuevas, ¿no? Con las cuales yo mismo me sorprendo. Ustedes van a ver en la exposición arriba que son figuras femeninas
Y yo siento que conozco a muy pocas de ellas, ¿no? Porque me parecen que encierran un misterio y que, cuando digo misterio, digo que no las puedo traducir en palabras porque son en una presencia inefable, inefable. O sea, no hay palabras. Porque si hubieran palabras, escribiríamos, haríamos literatura, haríamos poesía, pero dibujamos y pintamos porque se nos termina el bagaje de palabras y nos sentimos obligados a transformarnos en paridores de forma. Y partimos no de una clase de filosofía, partimos de un acto lúdico, que es lo que le digo a mi alumno: no te pongas serio, juega con el lápiz, que el lápiz se mueva en la hoja de papel libremente. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Él te tiene que decir. Tienes que creerle más al lápiz, como lo aprendí de un alumno. Estas palabras son de Pedro Miranda. Pedro Miranda, yo lo escuché cuando dijo: hay que creerle más al lápiz. O sea, uno también es alumno de sus alumnos. Ese pensamiento no lo he olvidado jamás, ¿no? De Pedro Miranda. Hay que creerle al lápiz. Por lo tanto, jugar primero, jugar con el lápiz. Las formas irrumpan desde el fondo del blanco, desde el fondo del blanco. Es decir, que partan de la nada, que surjan de la nada, tal como surgió el universo, de la nada. O sea, el muro en blanco, la hoja en blanco, la tela en blanco, nos están llamando, ¿no es cierto?, a abrir una puerta y dejar que la caja de Pandora invada nuestra realidad. Y aquello del realismo mágico, piensen ustedes en el mundo que vivimos en el norte, en el mundo que vivimos en América Latina, este continente adolescente, este continente viejo, antiguo, antiquísimo, pero que se comporta como un adolescente, que nos expone al peligro constantemente, pero que nos maravilla constantemente. No sigo hablando más. Vamos a conocer la exposición y quiero aprovechar de dejarlo invitado porque luego, cuando subamos, acá abajo vamos a tener un vino de honor para que podamos hacer la inauguración de esta exposición, que les pido desde ya a todos ustedes que les puedan enviar a todos los conocidos el aviso de que pueden visitar esta exposición de martes a viernes de 10 a 14 horas. ¿Ya? Vamos entonces con Juan Luis.